Haber entrado sin permiso fue haber violado una ley migratoria, pero no fue una ley criminal. Al ver de que no obtuve la visa, pues opté por venirme, como dicen en Colombia, por el hueco. Una deportación en este momento a Colombia sería un cambio terrible porque de todas maneras yo ya tengo una vida hecha aquí. To be here illegally. You don't have to have another crime. Apayao, I think, is doing a good job. He's just looking for what he considers criminal. Obama, escucha, estamos en la lucha. Sit down with the sheriff. That mean old sheriff. That racist sheriff. Stop the rape, stop the hate. Quiero luchar por esa gente que está en la cárcel injustamente. Nosotros somos los verdaderos dueños de esta tierra porque llegamos antes que ellos. No se pueden meter en un saco con criminales como traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de humanos, que son un grave problema aquí. Hay un estado, en los Estados Unidos, en donde mexicanos, latinos, hispanos, colombianos, argentinos, no importa de dónde son, están en el blanco de odio, y este es el estado. Desde hace 5 años, Nora Corral y sus 5 hijos viven en Tucson, al sureste de Arizona, Estados Unidos. Sus hermanos y demás familiares son de Nogales, México. Cada 3 semanas, esta mujer viaja hasta la frontera a encontrarse con su familia. Sus hijos, que son ciudadanos norteamericanos, pueden cruzar a verse con sus tíos. Sin embargo, la visita de Nora se limita a un incómodo intercambio de palabras en medio de una muralla de 6 metros de altura que la separa de todo lo que algún día estuvo a su alcance. Sí, salí temprano como a las 12. Te mando una coca de bote. Ok. Nora tiene un permiso temporal de trabajo en los Estados Unidos. Hace 5 años que ingresó sus papeles para hacerse residente, pero aún espera por ellos. Nora Corral, como haciéndole honor a su apellido, hace parte de los millones de indocumentados que no pueden salir de los Estados Unidos porque si lo hacen, no regresan nunca más. Hace como 4 meses se murió mi mamá y no pude ir. Fue muy difícil porque fui hasta la inmigración, al consulado, y me dijeron, pues si sales no regresas hasta 10 años. Me dijeron, la decisión es tuya, si irte o quedarte. Y aunque estaba a tan solo un paso de distancia, Nora no pudo cruzar esa barrera para darle un último adiós a su mamá. Una barrera que hoy solo pueden traspasar sus dedos, tratando de sentir ese contacto físico que le es esquivo desde hace 5 años. Cuídate mucho, ahí nos estamos hablando. A pesar de todo el dolor, Nora y sus hijos están cumpliendo su sueño americano. Y eso, al parecer, lo puede todo. El paso de indocumentados ilegales desde México hacia los Estados Unidos es tan antiguo como la historia de los dos países. En sus inicios, las fronteras no eran tan restringidas. Incluso a mediados del siglo XX, Estados Unidos promovió programas para contratar a trabajadores mexicanos en los estados del sur, pues allí abundaba el capital y escaseaba la mano de obra. Fue en la década de los 80, con la pérdida del control en la frontera, que Estados Unidos comenzó a tomar medidas más restrictivas contra el fenómeno migratorio. Primero por las grandes brechas culturales y económicas que existen entre unos y otros. Luego por el temor de que muchos llegaran a ocupar los trabajos de los nativos. También por el creciente gasto que significaba el mantenimiento de los inmigrantes en sus sistemas de salud y educación. Y por último, porque se empezó a relacionar al latino inmigrante con el tema de la delincuencia, la violencia y el tráfico de drogas. Sin embargo, todas las medidas tomadas para reforzar la seguridad fronteriza no han sido suficientes para detener la ola migratoria. Se calcula que anualmente 500.000 personas intentan cruzar de manera ilegal la frontera de 3.326 kilómetros que divide a México y Estados Unidos.
Arizona, el último estado que se adhirió a la Unión en los tiempos de la independencia, el estado de los cactus, de los paisajes desérticos y el que cuenta con maravillas de la naturaleza como el Gran Cañón del Colorado o las montañas rocosas de Sedona, se convirtió en abril pasado en el centro de la polémica mundial de cuenta del tema de los inmigrantes indocumentados. Y es que Arizona, junto con California, Nuevo México y Texas, son los estados que comparten límites con su vecino del sur, y por tanto, los estados en los que se concentraron en las últimas 3 décadas una gran mayoría de los inmigrantes indocumentados de origen hispano. Desde entonces ha existido una discusión frente a si las fronteras de los países deben cerrarse o no. Más del 30% de la población en Arizona es de origen mexicano. ¿Sí? Hay otras comunidades latinas, pero esencialmente mexicano. Eso tiene una razón importante, histórica, y es que Arizona es parte de Mesoamérica. Geográficamente es el mismo territorio. Entonces, venir a partir esto así, ¿sí? Como ha pasado, repartir el territorio y separarlo, e incluso alambrarlo o ponerle murallas, es completamente absurdo porque están partiendo la tierra, ignorando la historia. Yo ahí sí creo que cada país, cuando menos el sistema geopolítico en el que mundialmente nos encontramos, pues es uno de fronteras y que todo el mundo quiere que se respeten sus fronteras. Y las leyes internas deben ser también respetadas por la autodeterminación de los pueblos. Nadie puede llegar y decir que tú tienes que aceptar esto o aquello. De sus 6.500.000 habitantes, 2 millones son de origen hispano. De ellos se estima que 450.000 personas son indocumentadas y permanecen como ilegales en Arizona. Este es uno de los pasos fronterizos con mayor movimiento entre México y el estado de Arizona. De este lado de la frontera se encuentra la ciudad de Nogales, Arizona. Del otro lado de la frontera, la ciudad de Nogales, en México. Aquí en Nogales, Arizona, son detenidos el 80% de los inmigrantes ilegales que intentan día a día cruzar la frontera por Arizona. Pero ¿qué es lo que lleva a estas personas a exponer sus vidas, a correr el riesgo de ser arrestadas o criminalizadas, a gastar grandes sumas de dinero para pagar a los coyotes que son quienes manejan el negocio en la frontera? ¿Qué los impulsa a batallar días e incluso meses en un desierto con tal de pisar territorio norteamericano? Y finalmente, ¿qué los lleva a vivir con el temor y la incertidumbre constante que trae consigo el hecho de ser un ilegal? Los que estamos pensando en venirnos sabemos que la situación aquí es difícil. Lo que no sabemos es hasta dónde. Sabemos que aquí se han escuchado historias de gente que ha progresado, que ha salido adelante y pues lógicamente ese era el objetivo que yo tenía, salir adelante. Justamente hace 9 años, Carlos Uribe, administrador de empresas nacido en Salgar, Antioquia, se topó de frente con este muro que divide a Nogales, Arizona, de Nogales, México. Y de paso también se topó con uno de los dilemas más grandes de su vida: saltar e ir tras esa anhelada recompensa, o devolverse y regresarse para Colombia sin la necesidad de arriesgarse más. Un mes entero se demoró Carlos desde que salió de Colombia, aterrizó en Ciudad de México y luego emprendió el espinoso camino hacia la frontera. Yo llegué a Nogales como a las 8 o 9 de la mañana. Esto ahí está lleno de los famosos coyotes, polleros, y buscando alguien vea que es. En ese tiempo estaban cobrando 1.200 como mexicano. Cuando se dieron cuenta que era colombiano, entonces me dijeron no, 2.500 y me rebajaron supuestamente por hacerme el favor a $2.000. Entonces me dijeron, yo les decía, pero ¿por qué si somos una misma persona? Me decían, es que nosotros si nos agarran con un mexicano no es tanto el problema, pero si nos agarran con un extranjero son 5 años de cárcel. Carlos fue llevado por los coyotes mexicanos hacia este paso fronterizo peatonal a las 10 de la mañana del 31 de octubre de 2001. Lo que hicieron es llevarme como a un costado más alejado de las garitas y ya, yo pensé que de pronto me iba a parar por algún lado o algo, pero en ningún momento, solamente me dijeron vámonos hasta allí, me llevaron, ponle medio kilómetro más o menos y me dijeron súbase por acá. Fue lo único y ahí me dejaron. Yo creí que no era capaz porque sentí que físicamente yo no tenía de dónde subirme, porque si tú ves ahí no hay de dónde agarrar, o sea, son más o menos
2-3 centímetros donde uno solamente puede agarrarse de los dedos y se iba para atrás. Aparte de eso, en la parte de arriba tiene una aleta que no tiene uno cómo subir el pie. Yo le decía, yo no, es que no, ahí no me va a poder subir yo. Entonces me decían, como para sacarme el orgullo, me decían, como si hay gente con 60, 70 años que se sube y se brinca por aquí, ¿cómo no va a ser capaz usted? Lo intenté 2 o 3 veces y ya tenía los nervios acabados, vómito. Me subí, no sé cómo, pero me subí. Cuando estaba en la parte ya de arriba, que montado en el muro vi a todo el frente, a menos de 30 metros, un carro de Border Patrol con el policía ahí. Yo ahí ya no sabía, te digo la verdad, que fue completamente duro esa parte cuando yo dije, ya aquí me agarraron. El policía no me dijo absolutamente nada. Entonces yo dije, ¿será que no me agarra aquí porque legalmente yo no estoy dentro de los Estados Unidos? Pero ya no tenía más opciones, entonces me tiré desde allá, caí eso es una especie de montaña, caí en esa montaña y rodé. Sin embargo, yo seguía caminando, no tenía más que hacer, seguía caminando, o sea, siguiendo las rutas que me habían dicho el coyote en Nogales, en México. Yo creo que ha sido de los momentos más duros, saber que mi hijo tenía 2 añitos. 2 años y yo no sabía si lo iba a volver a ver o no. Alcancé a cruzar una tienda de ropa, que era lo que me habían dicho, que pasaba de lado a lado. Llegué a la plaza principal de Nogales, Arizona, y ahí encontré un taxi. Ahí este señor me ayudó, me dio una camisa de él, me la prestó y con eso me vine. Y ya me dijo, ok, nos vamos a ir, pero usted ya pasó solamente la primera parte de este cuento. Viene la segunda, que son los retenes entre Nogales, Arizona y Phoenix. Yo le dije, mira, que sea lo que Dios quiera, yo no aguanto más físicamente, yo me voy a ir aquí sentado y me voy a dormir. Cuando me despierta, me dice, Carlos, usted tiene una suerte muy linda, no hay nadie aquí, mire, ahí están los conos esos naranjados, y me dijo, ahí está el retén de migración, pero no hay nadie, sigamos. Me dijo, ya ahora sí creo que ya la hizo. Carlos Uribe es uno de los 450.000 indocumentados que hoy residen en Arizona. Hasta ahora ha corrido con la suerte de no ser detenido en Phoenix, la capital de este estado, donde logró montar un negocio de construcción y mantenimiento de piscinas y donde vive con su esposa y su hijo, quienes llegaron a los Estados Unidos tiempo después de su travesía por México. A pesar de ya ajustar casi 9 años como indocumentado en Phoenix, el temor de ser arrestado o a lo mejor deportado en cualquier momento lo acompaña a donde quiera que va. Yo mantengo todo el tiempo el retrovisor y los 2 espejos todo el tiempo. Yo hay veces que me tengo que salir cuando yo veo a un policía que viene de atrás. Eso produce de todo lo que vos quieras dentro de mí. Yo me pongo nervioso, así sepa que tengo el seguro al día, que todas las cosas del carro están al día y que, o sea, no tienen por qué pararme. Pero de todas maneras yo me siento nervioso, yo me tengo que salir, yo los evado cada vez que pueda. Si a mí en este momento me parara la policía, lo que te digo, o sea, lo único que me queda es mi pasaporte, pero sería, yo creo que el 99% deportable y si me arrestan inmediatamente. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Vivir con su estatus de indocumentado hace parte de la cotidianidad de Carlos desde los últimos 9 años. Sin embargo, su vida y la de todos los inmigrantes ilegales dio un vuelco total después de abril de este año, cuando se firmó en Arizona la controvertida ley SB 1070 y el mundo entero posó sus ojos sobre este estado.
Por primera vez, una ley convertiría a los inmigrantes ilegales en criminales. Sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón. La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, del Partido Republicano, firmó el pasado 23 de abril la ley SB 1070, después de ser aprobada por el Congreso de ese estado. Esta ley convertiría en criminales a los inmigrantes indocumentados en Arizona, permitiría a la policía detener a las personas bajo la sola sospecha de ser indocumentados, criminalizaría a quienes transportaran o albergaran a algún indocumentado, penalizaría a aquellos trabajadores o jornaleros que pidieran empleo en la vía pública y autorizaría realizar allanamientos en viviendas o lugares de trabajo donde fuera factible encontrar indocumentados. Bajo esta ley, el ilegal que fuera arrestado pagaría con cárcel, multas y, según el caso, sería deportado a su país. I've decided to sign Senate Bill 1070 into law because, though many people disagree, I firmly believe it represents what's best for Arizona. La ley SB 1070, que entraría en vigor en julio de 2010, 3 meses después de ser promulgada, fue concebida como una ley estatal que buscaba, según los legisladores de Arizona, llenar los vacíos de las actuales leyes migratorias con las que cuenta el gobierno federal, que es el nombre dado en Estados Unidos al gobierno nacional. La docente investigadora en temas migratorios Evelyn Cruz, de la Universidad Estatal de Arizona, lo explica de este modo. Los Estados Unidos tienen un sistema de gobernatura en el cual hay ciertos poderes que le pertenecen al gobierno federal y ciertos poderes que le pertenecen al gobierno estatal. En general, el gobierno estatal tiene el derecho de hacer leyes que afectan localmente, cosas que están pasando en ese estado, que son situaciones que ellos necesitan manejar internamente. Cosas como inmigración en general son cosas relacionadas a acciones nacionales. La ley de Arizona fue rechazada por el presidente Obama, quien decidió demandarla por considerarla inconstitucional. Tras la firma de la ley, el país se polarizó frente al tema migratorio. Las reacciones no se hicieron esperar. Las voces de respaldo y de rechazo se escucharon en todo el estado y se extendieron al mundo entero. Nunca antes Arizona se había expresado con tanta fuerza, con tanta pasión y con tanta persistencia. Desde que la gobernadora Jan Brewer firmó el pasado 23 de abril la ley SB 1070, el Capitolio Estatal de Arizona, se convirtió en el epicentro de todas las manifestaciones, tanto a favor como en contra de los inmigrantes. Yo pienso que es una mujer, la gobernadora, con mucha fuerza y que no se deja de nadie, ni del presidente de los Estados Unidos, para decir que esta ley es justa. La gente de ahora no viene y vive tranquilo, quiere más. No le importa quién matan o qué hacen para agarrar lo que quieren. Necesitamos una revolución y por eso estamos realizando una revolución aquí en los Estados Unidos, los estados podridos de América, para establecer una sociedad nueva. Hay mucho que luchar, aquí vamos a todavía apenas empezamos y no nos vamos, aquí estamos y si nos echan, nos regresamos. Aquí estamos y nos quedamos y de Arizona no nos vamos. Los ojos de todo el mundo hoy puestos en Arizona por la ley que ahora ha firmado la triste gobernadora. La comunidad hispana interpretó esta ley como un golpe directo hacia las personas de origen latino y especialmente hacia los mexicanos, pues el 88% de todos los hispanos que residen en Arizona provienen de ese país. Una comunidad que en las elecciones presidenciales de 2008 le dio su voto a Barack Obama
y que hoy reclama su respaldo y la puesta en marcha de la reforma migratoria que le prometió al electorado. Obama, escucha, estamos en la lucha. No somos ilegales, somos originales. Arrest Jan Brewer! Arrest Jan Brewer! No one is illegal, power to the people. No one is illegal, power to the people. Whose streets? Our streets! Whose streets? Our streets! Whose streets? Our streets! De racistas, antidemocráticos y nazis, fueron tildados los dirigentes políticos que promovieron la ley. Cientos de manifestantes en Arizona rechazaron el hecho de poder ser cuestionados en función de su raza o de su apariencia física. Is that unjust laws must be broken by people who believe in justice. A 45 grados centígrados de temperatura, Arizona hervía, y con ella su gente. Mientras tanto, también se realizaban por las calles de Phoenix varias protestas anti-inmigrantes en apoyo a la gobernadora. Y es que las encuestas reflejaron que el 60% de los estadounidenses estaban de acuerdo con la aplicación de la ley de Arizona. Para muchos norteamericanos, la creciente presencia de las comunidades latinas en su país es preocupante, y la convivencia con estos grupos no deja de ser incómoda. Así lo admiten estos 3 norteamericanos nacidos en Arizona. As soon as they cross the line illegally, technically they're criminal. You can't argue that. They're criminal. I don't believe they're racist. They just don't like people coming in the back door. That's all it is. They believe in doing things the right way. So when people come in the back door, yes, they're going to be against that. I do agree with it. I have to show identification, and I do have to pay my penalties. And I do believe that it's not asking much for everyone else that resides in Arizona to follow the same rules I have to follow. It is not fair, okay? It's like me going down to Mexico and wanting to get free services from everywhere, okay? It's not right. It's, you know, all the way across the board. They're here working, paying taxes. El caso de esta mujer mexicana indocumentada, aunque no deja de ser dramático, es un claro ejemplo de eso que los estadounidenses llaman un abuso al sistema, pues desde que llegó como ilegal a Arizona ha tenido 6 hijos, quienes hoy reciben subsidios de alimentación, beneficios de salud y educación gratuita por ser ciudadanos norteamericanos. Yo llegué a California hace más o menos aproximadamente 22 años y de ahí ya nos movimos para acá, para Arizona, buscando una vida mejor, ¿verdad? Pero pues creo que la encontramos peor acá. Y sí, tengo 6 hijos, ciudadanos americanos todos. Este tipo de situaciones, sumadas a que algunos de los indocumentados no se adaptan a las costumbres y a la cultura norteamericana, que no se interesan en aprender el inglés y que una minoría de ellos han cometido delitos, es lo que hoy alimenta el sentimiento antiinmigrante de muchos. It's just hard when every single person around you is speaking Spanish, and I don't understand it, and Spanish has become like the #1 language to America now. And I understand keep your culture, that's very important, but to adapt and learn the culture in which you would like to live in. Lo cierto es que mientras Arizona se polarizaba cada vez más frente al tema migratorio, el miedo ya empezaba a hacer estragos entre los indocumentados. Cientos de personas habían empezado a marcharse del estado, dejando a su paso la vida que conocían, sus trabajos y hasta sus propias familias. Además de la gobernadora y de los legisladores, existe otro personaje que despierta todo tipo de pasiones en Arizona, el sheriff Joe Arpaio. En algunos desata rabia.
todos somos los mismos criminales en los ojos de Arpaio. Y nosotros sabemos que esas son mentiras. Nosotros somos trabajadores que vienen a este país para trabajar duro, para trabajar para nuestras familias. Arpaio, racista, eres terrorista. Arpaio, racista, eres terrorista. Arpaio. Otros lo admiran. I do believe in Sheriff Joe doing these crime sweeps. I do like the way the sheriff thinks. Y otros lo desprecian hasta este punto. Mi representación con esta cabeza grande es que tiene mucha cabeza, pero tiene poca mentalidad. Piensa poco. La estrella grande del sheriff se cree que es estrella de Hollywood y no cumple con su función. Luego es el abusador número 1 aquí en este país. Él se denomina el sheriff más malo del oeste, pero es el abusador número 1, no por malo, sino por abusador. Y acá le va el mensaje: eat ice, come hielo. No tiene el Arpaio la autoridad para hacer las cosas del gobierno federal. Joe Arpaio es el sheriff o alguacil del condado de Maricopa, uno de los 15 condados en los que se subdivide el estado de Arizona. En Estados Unidos, la figura del sheriff es una autoridad policial elegida por voto popular en cada condado dentro de cada estado. Así lo indica Gerardo Higginson, funcionario de la alcaldía de la ciudad de Phoenix. El condado es una ciudad, es un grupo de ciudades. El puesto de alguacil fue creado como policía para poder ayudar a aquellas ciudades que no tienen un departamento de policía, no tienen jurisdicción en todo el condado y todas las ciudades dentro de esas ciudades, incluyendo la ciudad de Phoenix. Entonces es por eso que el alguacil tiene tanto poder. Desde el 2006, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, más conocida en sus siglas en inglés como la ICE y en español como la Migra, le amplió al sheriff las facultades para detener indocumentados dentro del condado. Desde entonces, Joe Arpaio, que es llamado por muchos el sheriff más temido del oeste, no ha parado de ordenar redadas, de arrestar y de cazar a los sin papeles. Esta es una de las oficinas del controvertido sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio. Arpaio es considerado el brazo armado de la gobernadora de Arizona y desde el año 2006 ha detenido a cerca de 40,000 indocumentados. Sus cárceles son famosas por el trato inhumano que se les da a los presos, en especial la prisión Tent City, en cuya fachada permanece un desafiante aviso que dice puestos vacantes. Allí, los cerca de 2,000 presos, ya sean indocumentados o no, duermen en carpas al aire libre a temperaturas de 50 grados centígrados y carecen de las necesidades alimentarias y sanitarias básicas. Con esto, lo que el sheriff Arpaio pretende es ahorrar dinero en la construcción de nuevas instalaciones. Además, los presos son obligados a vestir uniformes de rayas y a usar medias, ropa interior y toallas de color rosado. Muchísimas agencias están generalmente observando la manera en que él trata a las personas en las cárceles y tratan de llevar cargos contra él para mejorar las condiciones de las personas ahí. Desafortunadamente, las acciones que él toma son populares en el estado y mientras que él sea popular, no es fácil eliminar el sistema que él ha creado. Sistema que también rechaza el alcalde de la ciudad de Phoenix, Phil Gordon, quien no solo es un opositor de la gobernadora y de las políticas antiinmigrantes del sheriff, sino que también preside dentro de la Asociación Nacional de Alcaldes una comisión para lograr una pronta reforma migratoria. Sheriff Arpaio, it's to continue to scare people and scare people that stand up. The federal government is here in Arizona. They are watching what he is doing. There's a criminal grand jury investigation on his abuse of his office to scare people, migrants, elected officials, everyone. Sandra y Carlos Figueroa, esposos, nacidos en México e indocumentados desde hace 13 años en Phoenix, Arizona, sí que conocieron de la persecución antiinmigrante y de los métodos que practica el sheriff Joe Arpaio en sus cárceles.
El 13 de junio de 2009, una redada los sorprendió en el lavadero de carros donde ambos trabajaban. Empezamos a trabajar, estábamos laborando cerca de 2 horas y al poco tiempo miré de repente que se metió un carro de policía del sheriff, se metió hacia el negocio y de repente ya no vi de dónde salieron más, pero yo pienso que eran cerca de 20, 30 patrullas, lógico con los agentes adentro. Empezaron a rodear todo el negocio. Yo pues traté de proteger un poquito a mi esposa, traté de ponerla a salvo. Desafortunadamente pues no fue así. No había oportunidad de correr, no hubo oportunidad de esconderse pues bien, porque eran muchísimos agentes para 14 personas que nos arrestaron. Ellos solo llegan y ya traen la lista de las personas que se van a llevar. Ya traen seleccionadas a las personas que tienen papeles y a las que no. Ellos empiezan a juntar a la gente y empiezan a llamar a uno por nombre. Entonces ellos ya van con las listas de los que no tenemos papeles. Cuando personas indocumentadas como Sandra y Carlos son detenidas, no son enviadas inmediatamente a sus países de origen, sino que por haber entrado de manera ilegal, por residir y trabajar sin permiso, inician un largo proceso judicial de migración, que puede incluir cárcel, multas y que puede, según el caso, terminar con la deportación. Los cargos que nos pusieron a nosotros es robo de identidad y falsificación de documentos. Esos son los cargos por los cuales ellos a nosotros nos culpan de un crimen, ¿no? Nos separaron y ya nada más nos veíamos en los pasillos cuando nos estaban tomando huellas, o que cuando tuvimos la primer corte ahí y nos leyeron nuestros cargos. Después de esa corte nos tuvieron otro rato y ya nos dieron el uniforme para llevarnos a la cárcel. Y ya yo a partir de ese momento ya no lo pude ver ni pude hablar con él. Pero esta redada no solo separó a Sandra de Carlos. Katy, su hija de 10 años, nacida en Estados Unidos, sin saberlo, también estaba siendo separada de sus padres. Su sonrisa se borró de su rostro cuando confirmó que se había hecho realidad su más grande temor. Ese día yo estaba en la casa de mi tía y mi tía prendió la tele y en eso pasaron algo de una redada que hizo Arpaio y escuché el nombre del car wash donde trabajaba mi mamá y mi papá. Entonces yo me espanté mucho y vi la imagen donde ya tenían a mi papi arrestado y pues yo me puse muy triste, no sabía qué hacer, grité, lloré y le dije a mi primita que le fuera a llamar a mi tía. Fue muy duro porque yo no pensé que esto iba a pasar. Y yo me sentí, yo no podía dormir. Yo tenía pesadillas que Arpaio iba a venir por mí, por mi tía, a llevarnos a la cárcel. Y yo siempre sentía que en la escuela que a lo mejor al regresar estaban mis padres ahí en la casa. Fue muy difícil. Mi hija podía ir a visitarme, pero la despeinaban para poder entrar a verme, porque no fuera a llevar algo en el pelo o en los zapatos. Le quitaban sus zapatos. O sea, para mí había veces que yo pensaba mejor que ya no fuera a pasar todo lo que estaba pasando por verme, pero también me hacía falta verla. No me dejaban tocarla. Tenemos una tabla en medio de la mesa, no podemos tocar ni los pies, porque era un castigo si nosotros llegábamos a tocarle los pies. Traté de ir casi dos veces o a lo mejor más veces en la semana, pero también dependiendo quién me pudiera llevar. Y yo me ponía a veces a llorar
pues mucho tiempo que no los había visto, y también porque los vi en esas condiciones en la cárcel que no se lo merecían. Es verdad todo lo que dicen, te dan calcetas, boxers rosados. Yo creo que es como parte de una humillación psicológica que te hace, ¿no? Hacerte sentir mal. Pero bueno, yo creo que también uno debe de ser un poquito, pues fuerte, ¿no? Fuerte el hecho de que traigas un pantalón, un calzón rosa, unas calcetas no te hace menos hombre. El trato es bastante humillante. Te gritan. Yo nunca observé golpes, pero sí sí hay bastantes gritos, palabras bastante obscenas. Aunque estés portándote bien, ellos agarran a toda la gente por parejo. Si castigan a uno, castigan a las 30, 40 personas con las que estés ahí. Yo creo que tal vez ese acto que nosotros hicimos de cruzar una frontera no es para que te lleve a una cárcel. Aunque hayas hecho algo malo, creo que no es para que te traten pues de una manera bastante humillante. Mientras Carlos y Sandra permanecían en la cárcel esperando por un dictamen de un juez, Katy, con el respaldo de su tía, se convirtió en un símbolo de la lucha de los cerca de 30,000 hijos de inmigrantes indocumentados en Arizona. Incluso viajó a Washington con un grupo de personas que querían hacer visible el drama de sus familias indocumentadas. Era conocer a Michelle Obama y contarle lo que está pasando en Arizona, lo que Arpaio y sus alguaciles están haciendo con la gente que viene aquí a trabajar, y también a conocer a los congresistas y también para decirles que queremos una reforma migratoria. 3 meses después de la redada, en septiembre de 2009, Carlos y Sandra recobraron la libertad, pero nunca la tranquilidad. Esto no para todavía, esto sigue, tenemos un proceso todavía. Mi proceso continúa en el año 2012, tengo un permiso ahorita por 2 años, y mi esposa también es el mismo proceso, pero ella, como le tocó diferente juez de migración, ella le dieron un permiso hasta el 2013. Después de esa fecha, pues lo que el juez dictamine, si nos puede dar la oportunidad o tenemos que regresar a nuestro país. Si nos dicen que nos tenemos que ir, nos vamos los 3 juntos, no nos quedamos ya como antes, sería esconderse otra vez, estar batallando otra vez, estar con el temor de que algún día regresemos otra vez a la cárcel, y es lo que menos queremos ya, regresar a la cárcel. Hoy la vida que han vivido durante 13 años y la vida que quieren seguir viviendo está en las manos de un juez de migración. A Carlos y a Sandra solo les queda esperar un fallo y agradecer por el milagro de volver a estar juntos. También les queda entender que así como Arizona les ha arrebatado los sueños y les ha cobrado muy duro su condición de ilegales, también fue allí donde recibieron el mejor de los regalos. Una niña con el valor, la madurez, la entrega y la inteligencia de Katy. Ella no lucha simplemente por sus padres, ella lucha también por la gente, el vecino, el familiar, el amigo, el desconocido, porque estamos pidiendo una reforma migratoria para todos, no nada más está pidiendo ella para sus padres. Entonces, eso a mí me llena de orgullo, de satisfacción, de que todo lo que hizo lo hizo bien, y que fue guiada bastante bien por gente que también viene luchando por años. Yo voy a seguir luchando y voy a seguir en las marchas y protestando para justicia,
Y pues para cuando sea más grande yo quiero ser abogada, para proteger a toda esa gente que viene aquí a trabajar. El sheriff Joe Arpaio había advertido que en los días previos a la entrada en vigencia de la ley no toleraría ningún acto de protesta o desobediencia civil en su contra. Sin embargo, la última semana de julio, cuando se definiría qué artículos de la ley pasarían y cuáles no, el sheriff debió hacerle frente a varios actos de protesta. Arrest Arpaio! Not the people! 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 Not the people! Jorge Méndez, activista argentino, se paró esa mañana de julio, como siempre lo hace desde hace 2 años, a protestar en la esquina de la oficina principal del sheriff Arpaio en el centro de Phoenix. En septiembre 2 del 2008, cuando empezó esta protesta aquí en la esquina del Wells Fargo, a la semana siguiente me pusieron un GPS en mi pierna. Ese aparato electrónico lo llevé por aproximadamente 14 meses, fue cuando lo quitaron. Y después de unos meses que lo pusieron, vine dándome cuenta que Arpaio se había conectado con el ICE, con la migra, porque yo estaba llevando un proceso migratorio. Entonces, entre ellos decidieron tratar de hostigarme de esa manera. Estoy siendo la voz de aquellos que están sin voz y que por no tener un documento, un papel que indique una legalidad, viven bajo el temor. Voy a estar todo el tiempo que sea necesario. Si aquí tenemos que estar en una semana, meses o años, lo vamos a hacer hasta que Arpaio ya no esté en su posición de trabajo. Lo que Jorge no sabía es que ese día tendría de frente a ese personaje que tantas veces ha representado en público, pero al que pocas veces le había podido decir lo que piensa en su cara. Arpaio, I got a question for you, okay? Can you answer my question? Are you feeling you are a man of power, man? Why do you have to walk with bodyguard? You're a chicken run, chicken run. It's a chicken run. Es una gallina. Le pregunté si me contestaba una pregunta, pero es una gallina, eso es lo que es este señor. Se cree que tiene el poder, pero no tiene ningún poder. Si el poder no vino desde arriba, no tiene ningún poder. Simplemente, es como una gallina que corre. Cuando va sobre los inmigrantes, va sobre aquellos blancos fáciles. Nunca ha demostrado que ha cazado a un narcotraficante realmente de los que sí trafican. Es una gallina, básicamente. ¿Por qué camina con 3 guardaespaldas si realmente fuera una persona que se sintiera libre? ¿Porque es el sheriff? No, porque es un cobarde. Esa misma tarde, justo enfrente del centro de operaciones del sheriff, cuando varias patrullas se disponían a salir a realizar sus redadas antiinmigrantes, 12 personas obstruyeron el paso a los agentes del sheriff. Estamos bloqueando, el sheriff Joe Arpaio va a hacer otra redada y estamos aquí para detenerlo, porque estamos hartos de que Joe Arpaio deporte y terrorice a nuestra comunidad, por eso lo estamos parando ahorita. Si nos van a arrestar a nosotros, pero eso quiere decir que otras familias ahorita no están siendo aterrorizadas y no están siendo separadas. La respuesta de los agentes del sheriff fue inmediata. Este tipo de protestas habían sido comunes en el centro de Phoenix, pero ahora ya estaban intentando obstaculizar una misión policíaca. La paciencia se les estaba agotando. Okay, the guys who are in the cameras need to be on the sidewalk or else you're going to be part of the problem. You're part of the problem. It is now 4:06 in the afternoon. If you are not out of the driveway by 4:10, you will be arrested for disorderly conduct and interrupting the orderly operation of the government.
Previamente, los activistas ya habían seleccionado a algunos ciudadanos norteamericanos de su organización para que fueran arrestados, sin que esto implicara para ellos un proceso legal o migratorio complejo. Si no se movían en cuestión de minutos, estas personas serían arrestadas por interrumpir una misión policíaca de la oficina del sheriff. Podrían ser arrestadas incluso por el mismo Joe Arpaio. Haber entrado sin permiso fue haber violado una ley migratoria, pero no fue una ley criminal. Al ver de que no obtuve la visa, pues opté por venirme, como dicen en Colombia, por el hueco. Una deportación en este momento a Colombia sería un cambio terrible porque de todas maneras yo ya tengo una vida hecha aquí. Be here illegally. You don't have to have another crime. Arpaio, I think, is doing a good job. He's just looking for what he considers criminal. Obama, escucha, estamos en la lucha. Get down with the sheriff. That mean old sheriff. That racist sheriff. Stop the rape, stop the hate. Quiero luchar por esa gente que está en la cárcel injustamente. Nosotros somos los verdaderos dueños de esta tierra porque llegamos antes que ellos. No se pueden meter en un saco con crimen. Una barrera que hoy solo pueden traspasar sus dedos, tratando de sentir ese contacto físico que le es esquivo desde hace 5 años. Cuídate mucho. Ahí nos estamos hablando. A pesar de todo el dolor, Nora y sus hijos están cumpliendo su sueño americano. Y eso, al parecer, lo puede todo. El paso de indocumentados ilegales desde México hacia los Estados Unidos es tan antiguo como la historia de los dos países. En sus inicios, las fronteras no eran tan restringidas. Incluso a mediados del siglo XX, Estados Unidos promovió programas para contratar a trabajadores mexicanos en los estados del sur, pues allí abundaba el capital y escaseaba la mano de obra. Fue en la década de los 80, con la pérdida del control en la frontera, que Estados Unidos comenzó a tomar medidas más restrictivas contra el fenómeno migratorio. Primero por las grandes brechas culturales y económicas que existen entre unos y otros. Luego por el temor de que muchos llegaran a ocupar los trabajos de los nativos. También por el creciente gasto que significaba el mantenimiento de los inmigrantes en sus sistemas de salud y educación. Y por último, porque se empezó a relacionar al latino inmigrante con el tema de la delincuencia, la violencia y el tráfico de drogas. Sin embargo, todas las medidas tomadas para reforzar la seguridad fronteriza no han sido suficientes para detener la ola migratoria. Se calcula que anualmente 500.000 personas intentan cruzar de manera ilegal la frontera de 3.326 kilómetros que divide a México y Estados Unidos. Arizona, el último estado que se adhirió a la Unión en los tiempos de la independencia, el estado de los cactus, de los paisajes desérticos,
y el que cuenta con maravillas de la naturaleza como el Gran Cañón del Colorado o las montañas rocosas de Sedona, se convirtió en abril pasado en el centro de la polémica mundial de cuenta del tema de los inmigrantes indocumentados. Y es que Arizona, junto con California, Nuevo México y Texas, son los estados que comparten límites con su vecino del sur, y por tanto, los estados en los que se concentraron en las últimas 3 décadas una gran mayoría de los inmigrantes indocumentados de origen hispano. Desde entonces ha existido una discusión frente a si las fronteras de los países deben cerrarse o no. Más del 30% de la población en Arizona es de origen mexicano. ¿Sí? Hay otras comunidades latinas, pero esencialmente mexicano. Eso tiene una razón importante, histórica, y es que Arizona es parte de Mesoamérica. Geográficamente es el mismo territorio. Entonces, venir a partir esto así, ¿sí? Como ha pasado, repartir el territorio y separarlo, y incluso alambrarlo o ponerle murallas, es completamente absurdo porque están partiendo la tierra, ignorando la historia. Yo ahí sí creo que cada país, cuando menos el sistema geopolítico en el que mundialmente nos encontramos, pues es uno de fronteras y que todo el mundo quiere que se respeten sus fronteras. Y las leyes internas deben ser también respetadas por la autodeterminación de los pueblos. Nadie puede llegar y decir que tú tienes que aceptar esto o aquello. De sus 6.500.000 habitantes, 2 millones son de origen hispano. De ellos se estima que 450.000 personas son indocumentadas y permanecen como ilegales en Arizona. Este es uno de los pasos fronterizos con mayor movimiento entre México y el estado de Arizona. De este lado de la frontera se encuentra la ciudad de Nogales, Arizona. Del otro lado de la frontera, la ciudad de Nogales, en México. Aquí en Nogales, Arizona, son detenidos el 80% de los inmigrantes ilegales que intentan día a día cruzar la frontera por Arizona. Pero ¿qué es lo que lleva a estas personas a exponer sus vidas, a correr el riesgo de ser arrestadas o criminalizadas, a gastar grandes sumas de dinero para pagar a los coyotes que son quienes manejan el negocio en la frontera? ¿Qué los impulsa a batallar días e incluso meses en un desierto con tal de pisar territorio norteamericano? Y finalmente, ¿qué los lleva a vivir con el temor y la incertidumbre constante que trae consigo el hecho de ser un ilegal? Los que estamos pensando en venirnos sabemos que la situación aquí es difícil. Lo que no sabemos es hasta dónde. Sabemos que aquí se han escuchado historias de gente que ha progresado, que ha salido adelante y pues lógicamente ese era el objetivo que yo tenía, salir adelante. Justamente hace 9 años, Carlos Uribe, administrador de empresas nacido en Salgar, Antioquia, se topó de frente con este muro que divide a Nogales, Arizona, de Nogales, México. Y de paso también se topó con uno de los dilemas más grandes de su vida: saltar e ir tras esa anhelada recompensa, o devolverse y regresarse para Colombia sin la necesidad de arriesgarse más. Un mes entero se demoró Carlos desde criminales como traficantes de armas, traficantes de drogas, traficantes de humanos, que son un grave problema aquí. Hay un estado en los Estados Unidos en donde mexicanos, latinos, hispanos, colombianos, argentinos, no importa de dónde son, están en el blanco de odio, y este es el estado. Desde hace 5 años, Nora Corral y sus 5 hijos viven en Tucson, al sureste de Arizona, Estados Unidos. Sus hermanos y demás familiares son de Nogales, México. Cada 3 semanas, esta mujer viaja hasta la frontera a encontrarse con su familia. Sus hijos, que son ciudadanos norteamericanos, pueden cruzar a verse con sus tíos. Sin embargo, la visita de Nora se limita a un incómodo intercambio de palabras en medio de una muralla de 6 metros de altura que la separa de todo lo que algún día estuvo a su alcance. Sí, salí temprano como a las 12. Te mando una coca de bote. Ok. Nora tiene un permiso temporal de trabajo en los Estados Unidos. Hace 5 años que ingresó sus papeles para hacerse residente, pero aún espera por ellos. Nora Corral, como haciéndole honor a su apellido, hace parte de los millones de indocumentados que no pueden salir de los Estados Unidos porque si lo hacen, no regresan nunca más. Hace como 4 meses se murió mi mamá y no pude ir.
Fue muy difícil porque fui hasta la inmigración, al consulado, y me dijeron, pues si sales no regresas hasta 10 años, me dijeron. La decisión es tuya, si irte o quedarte. Y aunque estaba a tan solo un paso de distancia, Nora no pudo cruzar esa barrera para darle un último adiós a su mamá.